Saludos mis amigos de Tattoo Metal Magazine. Estamos una vez más pues junto a ustedes para compartir novedades, un poquito de la historia acá del rock de nuestra ciudad, específicamente de Riobamba, que es de donde nosotros hacemos este espacio. Tenemos pues la suerte de poder conversar acá con nuestro amigo el señor Gustavo Camelos, que es prácticamente un personaje que ha estado bien ligado a lo que es la historia del rock en nuestra ciudad y obviamente en el país, ya que son muchísimos años atrás que tuvo su espacio y lo tiene todavía, lo que es los 62 minutos rock, algo que vamos a ir conociendo poco a poco, ¿no? Le damos la bienvenida, pues aquí está nuestro público. Bienvenido a este espacio, mi amigo. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias al equipo que le acompaña, Ángel, y también a todos quienes están en sintonía de este programa, que me parece importantísimo porque nos ayuda a difundir un poco más todo lo que es nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos rockeros, nuestros sentimientos metaleros. Así es que gracias por la invitación y encantado. A nosotros un gusto estar aquí. Bueno, vamos a lo que venimos, ¿no? Empecemos pues hablando un poquito de la Radio Mundial. Cuéntenos la historia de lo que es Radio Mundial. Claro, con todo gusto. Bueno, Radio Mundial hoy por hoy es la emisora más antigua que hay en la ciudad de Riobamba y una de las más antiguas del país, ¿no? Fue fundada por mi abuelito Galo Encalada el 5 de junio de 1949. Entonces se transmitía lo que se conoce como onda corta y también en onda larga, que es la M. Entonces con esas frecuencias se cubría prácticamente todo el planeta, ¿no? Con la onda corta llegaba a los otros continentes. De hecho hay un registro de cartas, de postales que llegaban de diferentes países reportando la sintonía, ¿no? De haber escuchado la emisora. Entonces prácticamente todos nosotros nacimos con el medio de comunicación, nacimos siendo parte de ese medio de comunicación, es una característica de la familia. Y bueno, a lo largo de los años se ha venido manteniendo. Actualmente transmite ya en FM y obviamente tenemos todo lo que tiene que ver con internet, ¿no? Redes sociales, señal en audio real, tenemos un periódico digital y sobre todo mucha información de Riobamba, mucha información de la historia, de tradiciones, de leyendas, de hechos que han sucedido acá. Un poco esa ha sido la visión que nos dejó Galo Encalada a todos nosotros, ¿sí? Y la hemos tratado de mantener como él nos dio en su legado. Y bueno, en algún momento se me ocurrió también empezar a transmitir lo que más nos gusta, que es el rock duro, el metal pesado. Y yo tuve la suerte, la oportunidad de vivir mi infancia fuera del país. Ya. Entonces yo me fui de muy pequeñito acá, a Estados Unidos, y cuando regresé obviamente vine ya con música, sí, allá me gustó, pude conocer bastante del ámbito rockero de ese entonces, ¿no? De la época hippie, de la época de protestas por la guerra de Vietnam. Yo era muy pequeño. ¿Qué año más o menos era eso? Eso fue, a ver, nosotros con mi familia nos fuimos a Estados Unidos en el año 69. Y regresamos en el año 76, ¿sí? Claro, plena época hippie. Sí, entonces vivimos una época muy bonita, muy interesante y creo que influyó mucho también, ¿no? en nosotros, en mí en particular, y me hizo inclinarme hacia esta música. Le encontré el gusto no solo en la parte de la calidad sonora, ¿no? De la composición, sino también en los mensajes. Recordemos que el rock es música protesta por excelencia. Claro. Es una música que ha cambiado al mundo, es música que ha cambiado el accionar de muchos países. Tal vez adelantándonos un poco, fue hasta la responsable de la caída del muro de Berlín en buena medida, ¿no? Entonces creo que eso caló mucho, ¿no? Y cuando regresé de Estados Unidos traje música y conversé con mi abuelito y él me decía, encantado, pon, o sea, que bien, ¿no? Porque no había eso acá. Ya, ahí hagamos un paréntesis. Claro. En cuanto que de Estados Unidos venirse acá a Ecuador, en ese entonces acá sí existía ya rock, tal vez acá ya se podía escuchar grupos,
o era muy raro en ese entonces poder encontrar hasta discos, me imagino. En realidad no había Eso, nada, claro. sí, no había nada. En Riobamba no. Algo se encontraba allá en Quito, Guayaquil también, Claro. un poco en Cuenca, pero en Riobamba en sí no había nada. Ujú. Y cuando yo empecé a poner esa música, entonces vieron personas que hasta se asustaron y decían, bueno, ¿y qué es eso? Lo típico. Sí, exacto, pero vieron otros que dijeron, sí, eso suena Está bien. chévere. Y entonces de a poco yo fui poniendo un poco de música, sobre todo los fines de semana que trataba de estar allí en la emisora con música. Y por ahí en algún momento dije, bueno, hagamos algo más formal, algo más permanente. Y entonces nació el programa, ¿no? Los 62 Minutos Rock. Lo lanzamos en marzo de 1984. 84. Sí, entonces sí, ya tiene bastantes años. Claro, Sí. toda una historia. O sea, antes de eso únicamente ponía música, sí, pero no, Sí. no bajo ya el nombre de los 62 Minutos Rock. Exacto. Y sin un esquema, ¿no? Entonces, claro, por ahí estaba sonando una balada de no sé qué y entraba Ya lo iban un disco de mezclando, rock. intercalando. Exacto, pero me di cuenta que con eso no pegaba mucho, no contribuía mucho, ¿no? Entonces decía, ok, de pronto al que le gusta se queda escuchando eso, pero al que no le gusta nos cambia. Claro, Entonces dije, ok, hasta que salga otro tema. sí, y hasta que le empiece a gustar un poco más a la gente. Claro, Entonces con todas esas ideas nació el crear el programa propiamente. qué chévere. Y la música netamente fue traída a Estados Unidos. Sí, la mayor parte. Más o menos, ¿qué bandas por ahí sonaron en esos tiempos? Bueno, en esa época pegaban durísimo, por ejemplo, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Me acuerdo justo, y yo soy fanático de este grupo de Rush, los canadienses, ellos empezaron también a tener un gran impacto. También teníamos música de Who, de Who igual con sus operetas, ¿no? Tommy, todas esas son justo de esos años. Entonces, o sea, material había bastante, sobre todo de los grupos británicos, estadounidenses, ¿no? Que eran los que mandaban allí. Lo difícil era tener la música, conseguir la música, eso era lo complicado. Entonces, por un lado, había familiares que me ayudaban, enviaban del extranjero. Ya. Sí, y entonces yo empecé a buscar contactos y logramos generar buenos contactos, algunas disqueras. Yo les grababa el programa en inglés y les mandaba el programa en inglés, en cassettes, en cintas, y entonces ellos escuchaban allá y me empezaban a mandar material. Sí, me empezaron como a una mandar, especie de auspicio más o menos. exacto, Para difundir para la ayudarles música. a difundir. Ajá. En particular ahí hay una disquera que se llama Megaforce Worldwide, que es muy poco conocida, pero es la culpable, entre comillas, de la mayoría de los grupos de esos años, de los 80s y de los 90s. Por ejemplo, ahí nació Megadeth, ahí nació Metallica, ahí nació Testament, ahí nació Anthrax, y así muchos otros grupos, ¿no? Entonces, luego Megaforce era como una especie de paso intermedio. Cuando ya cobraban fuerza, pasaban a otras disqueras. Y a las más grandes. A las más grandes. Muchos iban a Atlantic, por ejemplo, era la que más absorbía todo el tema del metal, ¿no? Entonces tuve la suerte de hacer ese contacto. Igual también hice contacto con unas emisoras que eran especializadas en rock allá en Estados Unidos y también me enviaban material, ¿no? Me grababan cassettes y me enviaban. En ese entonces no había tanta complicación por el tema de los derechos de autor y esas cosas, ¿no? Claro. Ahí lo que les interesaba era difundir. Entonces enviaban y eso nos ayudó muchísimo. Justo por aquí, por ejemplo, tengo, este es un cassette de Anthrax, ¿sí? Justo de Somewhere in Time, de uno de los mejores álbumes que ellos tenían, pues nos llegó en formato cassette, ¿no? Pues son originales. De la época. Sí, son reliquias en realidad estas, y así tengo de algunos grupos. Persisting of Time. Sí, de los que nos enviaban las disqueras. Esto fue enviado directo de la disquera. Sí. Sí. Inclusive tenía yo un cassette que era la grabación de una canción de Metallica en un garaje, el garaje de alguien que les prestaba para que ellos ensayen allí, antes de que sean muy conocidos. Como un promocional más o menos. Exacto, entonces la disquera, justo Megaforce, grabó esas y repartió algunas, y uno cayó por acá. Entonces esa es igual
Esas son joyas prácticamente, porque claro. esas no me imagino que no son editadas, ¿no? No, son así Sí, crudas. son promocionales. Inclusive el audio es de baja calidad. O sea, es como que hay un grupo de panas que se reúnen en el garaje y empiezan a... Criollamente. Sí, entonces, pero en cambio eso creo que le da un valor aún más grande que a Claro. uno grabado en un estudio, por ejemplo. Claro, al menos ya si una banda ya consigue gran fama, tener eso es una joya. Sí, Y antes los contactos eran vía teléfono, y principalmente vía carta. cartas. Era vía carta. Pero, ¿cómo hacían los contactos? ¿Veían en revistas de pronto? Justo, yo me suscribí a un par de revistas, entre ellas la más importante es Circus, ¿no? Era una revista especializada en todo lo que es rock y metal. Y entonces ellos aquí van publicando los artículos famosos de esa época, habían Los propagandas discos. y también asomaban los contactos de las disqueras. Ah, ya. Entonces yo me dediqué a escribir a todos los que asomaban, ¿no? Inclusive tienen partituras de las melodías que más pegaban en el género, promocionales de instrumentos, revistas muy Completas. dedicadas a esto. Entonces a través de esto logramos hacer estos contactos. La mayoría no contestaban, la mayoría no, mandábamos un montón, pero los que logramos que nos contesten fue suficiente, creo yo, fue fantástico. Fue lo más interesante. Hablemos de este librito, o sea, como... Esto es algo que lo creó usted, ¿no? Claro, o sea, a la suscripción de revistas que teníamos, que era material que utilizábamos en el programa. Claro, pero le puso en tomos. Entonces, claro, lo pusimos en tomos por año y les pusimos también con esta protección, ¿no? Porque obviamente el tiempo Porque se son iba cobrando. documentos históricos prácticamente. Sí. Todos los números de las revistas. Aquí está hasta una carta. Sí, y de pronto estos son los apuntes que estaba en el programa. Ya. Porque claro, ese rato ponerse a leer iba a ser un poco difícil. Sacado como Entonces, una reseña. Sí, los apuntes. Ya. Entonces yo ya sabía qué era lo que tenía que decir. Sí, por ejemplo, aquí están algunas cartas que se les enviaba. ¿Sí? Y justo son disqueras y están todos los grupos a los que patrocina esa disquera en particular. Entonces ahí hacíamos. Esta foto es interesantísima, no es de la revista, sino yo la incorporé aquí. Es una foto que nos envió justo la disquera. Entonces aquí están varios de los grupos con los que ellos trabajaban, de los músicos. Entonces ahí el conocido, el que destaca es Anthrax, el grupo Anthrax. Sí, y esta es también de una serie, ¿no? Sí, de algo de Casado con Hijos. ¿No? Sí, son ellos. Claro. Entonces claro, hay una foto Anthrax, promocional que también nos enviaron ellos. Sí, igual aquí hay unos recortes de cosas relacionadas, ¿no? Son de periódicos gringos que justo tenían todo esto. Entonces, claro, uno tenía para pasar horas de horas leyendo y ahí sacaba las noticias que usábamos en el programa, los resúmenes del programa. Que al principio tuvieron tal vez algún problema, gente que protestaba, no estaba de acuerdo, sí. Que como así pasan esa música. Sí, bueno, Radio Mundial era conocida como una emisora muy conservadora, tranquila. Daba espacios a todas las personas que pedían, ¿no? O sea, de las tendencias políticas, ideológicas. Tenían bastante apertura. Sí, pero nunca había sonado algo así tan radical como el rock. Y me acuerdo cuando lanzamos el programa, también había una transmisión dominical de misas desde la iglesia de San Antonio, de la Loma de Quito. Ya. Y los sacerdotes que en ese entonces estaban allí habían hablado con mi abuelito y le han dicho cómo es posible que transmitan este tipo de música, ¿ya? Y también sé que en algunas de las homilías allí en la Loma de Quito también nos daban duro. Que como así. Pero de a poco como que se fueron dando cuenta que no había nada malo, era música con ideología. Siempre la lucha fue dura, en los primeros años al menos, ni se diga, ¿no? Sí. En cuanto a ustedes, por ejemplo, en esos años manejaban mucho los formatos clásicos, ¿no? Como podemos ver este de acá, por ejemplo. Cuéntenos un poquito de este material. Sí. Bueno, cuando recién arrancamos con el programa, obviamente no había los CDs o el MP3 o
o los listados de música que se encuentran ahora, y también los equipos que se utilizaban en la emisora eran como para música en cintas. Entonces justo esta es una cinta de un programa pregrabado de los 62 minutos rock. Entonces yo tengo más o menos unos 30 programas grabados, ¿no? Que mientras yo transmitía le grababa, porque a veces por alguna situación de estudios o de profesional no podía estar en el programa, entonces le lanzaba la grabación. Ya después me empezaron a echar mano a buenos amigos, Nelson Cabrera, por ejemplo, y entonces ya él me tomaba la posta. Ya llevamos de ese punto. Exacto, y entonces, pero cuando no había todavía esa opción, teníamos los programas pregrabados, ¿no? Entonces son programas que se tocan en esas cajas grandes. ¿Todavía ¿no? mantienes el equipo? Sí, mantenemos eso. Y de hecho yo aquí tengo en la casa un pequeño estudio en donde yo todavía puedo escuchar estos y puedo también están flamantes, copiar. están nítidos. Hemos logrado guardarles bien. ¿Cuántos años tiene más o menos eso? Esta cinta yo la debo haber grabado por el 86, 87 más o menos. Entonces sí tienes un buen tiempo. Después empezamos a usar cassettes. ¿Ya? Y obviamente después ya computadora, era mucho más fácil. O sea, la computadora facilitó todo. Antes jalado los LPs y los cassettes. Claro. Aquí está la lista de las canciones que incluyen ese programa. Por ejemplo, acá hemos arrancado con Running James Dio, con Lock Up the Wolves, la canción Lock Up the Wolves. Luego he tocado Tesla, Did It For The Money, y hemos cerrado con David Lee Roth, A Little Ain't Enough, ¿no? Entonces aquí están las canciones que están en esta cinta. Consta ahí. Constan acá. Sí, todo a mano con mi mala letra, pero bueno, sí se lee. Qué sí chévere, qué chévere. Algo más que pueda mostrarnos acá. Acá vemos un tape que dice 62 minutos rock. Sí, y luego cuando empezamos a pasar de las cintas a los cassettes, nosotros, todo rockero es medio artista o trata de ser, ¿no? medio dibujante. A pintar los logos. Algunos hasta hacen tatuajes, ¿no? Entonces ahí nosotros hacíamos estos collages, ¿sí? Son unos collages con varios representantes del metal y por ahí insertábamos 62 minutos rock, Radio Mundial. Pero esto lo hacían a mano. Claro, esto le hacíamos, recortábamos, ya. uníamos y de ahí una fotocopia. La copiadora. Le reducían y al tamaño del tape. Esta era una reducción porque el original era un grande que pegábamos en los almacenes de la 10 de agosto, donde habían los panas. Entonces esperábamos que os acoliten para poner así el anuncio y entonces nos hacíamos promoción del programa también. Sí. De acuerdo a su visión y la experiencia, los años que ha pasado, más o menos en qué tiempo ha arrancado este programa, ¿no? De hecho, los 62 minutos de rock fue un primer programa de acá de... Fue el primero. El primero en Riobamba de rock. Sí, y uno de los primeros del país. Antes que nosotros, yo pude conocer que hubo uno en Quito. Sí, uno en Quito y había uno en Guayaquil también. Entonces se podría decir que nosotros fuimos el tercero a nivel nacional. Qué chévere. Y el primero acá en toda la zona central. Ya, íbamos la pregunta, ¿no? Que ¿en qué tiempo más o menos ya se pudo observar de pronto a gente que ya estaba influenciada de la música, que empezó a asomar ya con el cabello largo, de pronto una camiseta, aunque a veces de chamano, pero ya se empezó a ver a la gente así más o menos? Yo creo que más o menos desde el 86, por ahí ya se empezó, unos 2 años después. Ya se empezó a ver, ya se organizaban conciertos. ¿Aquí en Riobamba mismo? Algunos amigos sí organizaban. El parque infantil, por ejemplo, se hacía bastante, por la zona de Macají. Y sí, se daba algo muy común, que se empezaban a reunir oyentes en casas de algún amigo, también se reunían en los parques, en el Parque Sucre, en el Parque Maldonado. Como transmitíamos los domingos también, entonces muchos iban hacia la retreta, que había todos los fines de semana, y ahí estaban escuchando el programa mientras también se paseaban por la zona donde estaba la retreta. Entonces así fue cobrando un poco más de vida el programa y creo que fueron creciendo también los oyentes. Qué chévere. En cuanto a, por ejemplo, contactos con otros programas en ese entonces, ¿también se dio o fue muy difícil de pronto
hacer alguna hermandad a nivel nacional? ¿Trabajaron con algunas otras radios del país? Bueno, en realidad no. Era como que había un poco de celo, ¿no? Y sí había Ahora. sí, como hasta ahora, ¿no? Es típico. Sí, era como que nadie más era rockero, solo Solo él. yo tengo. Y entonces, claro, eso cortaba las opciones. Más bien lo que logramos era ya con disqueras nacionales. Ah, Sí, por ya. ejemplo, había IFESA, había JD Fero Guzmán. Sobre JD. todo JD era el que más producía música rock para venta en el país, porque casi todo se compraba afuera. Y entonces, claro, y había una relación con ellos por el resto de los programas de la emisora, pero cuando se enteraron que también teníamos el rock, entonces nos empezaron a dar los acetatos ya para el programa. Entonces, más bien con ellos, sí. Y nos pasaban cosas interesantes porque venían personas de otras ciudades que se habían enterado que nosotros estábamos del programa, ¿no? O sea, rockeros, aficionados. Ah, ya. Entonces venían y nos visitaban, saludaban, intercambiábamos música, nos prestábamos cassettes, nos prestábamos acetatos. Pero así era más bien con individuales, digamos, no más que con colegas. Con los colegas, ¿no? Muy difícil. Y bien que toca este tema del intercambio, ¿no? Porque yo, bueno, también fui pues uno de los seguidores hasta ahora mismo de lo que es el programa, ¿no? Y justo recuerdo que en un programa, o sea, dijo que personas que tengan material, que quieran intercambiar, acercarse a la radio. Y, y yo en un programa fue la primera vez que tuve la suerte de escuchar lo que fue el death metal. Y ustedes pasaron allí justo una canción de Obituary. Y uff, para mí eso fue fascinante. Yo digo, ¿qué es eso? Así, o sea, porque, claro, o sea, fue increíble escuchar eso. Yo me quedé sorprendido. Dije, no, yo quiero ese disco así, pero más o menos me acordaba el nombre nomás. Entonces yo me acerqué a la radio, conversé con usted, le dije, ¿sabe qué? Me fui llevando mis pocos discos que tenía, por ahí unos tapes, algo así. Y de todo, solo no había tenido unas dos cositas por ahí. Entonces yo le pedí que me grabe justamente desde este casetcito que tengo aquí. Qué bien. Que fue mi primer cassette prácticamente de death metal, que está Obituary con Cannibal Corpse, que fue grabado allá en la radio. Y que fue mi puerta pues a lo que es el metal y por eso digo, ¿sabes? Chévere poder conversar con alguien que prácticamente a nosotros nos abrió la puerta hacia el metal. Una curiosidad, ¿no?, que compartimos con usted. En cuestión de esto, o sea, de esos años, ¿no?, de intercambiar la música, ¿cómo lo ve, cómo lo añora? Con ahora que es tan fácil entrarse a una computadora y escuchar lo que usted quiera. Yo creo que en ese entonces se le sentía más a la música y creo que teníamos cómo disfrutar más de la afición, porque como era tan difícil conseguir la música, cada vez que uno lograba tener algo... Y se escuchaba todo el disco. Claro, y era lo máximo. Claro. Y claro, y uno apenas se enteraba que alguien consiguió tal álbum, ya uno ya caía ahí con su cassette y con algo para ofrecer. Claro. Entonces se lograba un vínculo bien simpático, había un intercambio, una más emoción. fraternidad, ¿no? En cambio ahora uno escucha, ¿cómo se llama esa canción? Uno va y ya le baja. Y ahora incluso escuchan solo el éxito, ya el resto del disco no le paran bola. Sí, cambio antes que se hacía escuchar todito el disco, claro, todito el cassette. Claro, eso es justamente lo que dicen, había una mayor apreciación hacia la música, ¿no? Había más emoción, el hecho de que poder intercambiar, que ya se conseguía algo nuevo. Esas emociones son únicas, ¿no? Sí, eso es fantástico. A veces con algunos amigos bien cercanos que me acompañaban en el programa nos pegaban los maratones. Digamos, aquí, este viernes maratón me invento de Black Sabbath. Todo lo que teníamos de Black Sabbath, sí, pero ya estábamos como mareados, pero seguíamos en la madrugada escuchando hasta que suene todo. Eso era fantástico, ¿no? Claro. Eso era una belleza. En cuestión de colecciones, más o menos su colección musical, ¿cuántos LPs, cuántos tapes en toda esta trayectoria? Bueno, de las cintas de carrete abierto, más o menos tenemos unas 50 cintas, entre música grabada o programas grabados. ¿Sí? Ya. En cassettes tengo justo 999.
me quedé uno menos del 1000. Yeah. ¿Sí? En acetatos, la verdad, con algunos que hemos incorporado, no me recuerdo muy bien, pero están por el orden de los 300 acetatos más o menos. Yeah. Solo rock. Solo rock, sí. Y en cambio, en CDs, debo tener algo más de 200 CDs, ¿no? Lo que pasa es que a los CDs después les empezaron a reemplazar a los CDs normales, esos CDs que venían con colecciones de discografías completas, que eran MP3, que grababan los rusos, ¿no? Claro. Los rusos mandaban eso, claro, y venía toda la colección. La colección completa. Entonces, eso un poco le mató al álbum, ¿sí? Pero de ahí sí, por ejemplo, aquí tenemos algunos acetatos que son de los que más me gustan y que siempre escucho. Sí, y es un poco difícil decir cuáles son los favoritos. No. Medio son 3 segundos de alguno y ya ese es. Sí. Pasa, cuando uno colecciona música, pasa algo curioso que se va frente a donde que tiene la música y dice, ¿y ahora qué pongo? Sí. ¿Sí o no? ¿Cuál cojo? Sí, dice, que no se me resienta el que no le coja. Sí, eso es algo que nos pasa a todos quienes coleccionamos música, ¿no? Sí. Y siempre queremos más y escuchar más, pero tenemos bastante ahí guardado. Sí, y eso es una maravilla. Por ejemplo, hay algunos que siempre me gustaron. Por ejemplo, este es el de Ozzy Osbourne con Randy Rhoads, obviamente. Antes de que se muera Randy Rhoads, claro. Armaron toda la música de él en un tributo, ¿no? Entonces tiene las fotos con Randy antes de que fallezca, obviamente, de diferentes momentos. Es un álbum doble, uno de los que me encanta. Este creo que es el que no puede faltar en cualquier forma de presentación. Disco, cassette, acetatos, ¿no? Es Woodstock, ¿no? Y cuando yo era niño, este es uno de los que más influyó en mi cabeza, ¿no? Escuchaba, pegaba mucho donde yo vivía. Pude ir a un par de conciertos. Claro, es que por allá parques. Fue la época, claro, 69. Fue allá, exacto. Entonces, por ejemplo, yo vivía en Newark, entonces teníamos un parque bien grande en la ciudad y también había el Parque Central en Nueva York. Ella nos quedaba cerca, entonces yo me colaba con unos amigos más grandes, entonces nos íbamos a ver algunos conciertos que eran al aire libre, gratuitos. ¿Algún artista así de los conocidos que lo haya visto? Bueno, no muchos. En cuanto a la escena rock de los famosos, ninguno. Ya. Más bien en un concierto al aire libre les pude ver a los Simon y Garfunkel, ¿no? La pareja que ellos tocan más bien una especie de folk rock, más que rock duro, música muy bonita, ¿no? Claro. Entonces, le compré a un amigo ya usado, sí. Y claro, he tratado de conservarlo porque cuando yo le cogí ya estaba medio destripado. Ya estaba maltratado, sí, mismo. Pero suena muy bien. Es uno de los que más me gustaba. Sí. Yo les ponía estas funditas para protegerles. Conservarles. Y aquí está AC/DC. Este es uno también que me gusta mucho, son canciones de Scorpions, pero son canciones largas. En promedio tienen 7, 12, 14 minutos de duración cada una. O sea, es una edición especial, más o menos. Una edición especial, sí. Y ahora que le busqué, le noto que se me ha estado abriendo un poco. ¿Sí? Metallica, Kill 'Em All, nos mandaron una de las canciones de este álbum en los cassettes que les comentaba. Y después ya pudimos conseguirnos el acetato. Son versiones nacionales. Sí, esta es versión nacional. Sí, los anteriores no. Sí. Este es Queen, Live Killers. Por más que nos guste el rock bien pesado, el de Trash, lo que sea, pues siempre le vamos a tener a Queen cerca, ¿no? Es uno de los... Es una gran escuela. Sí. Este es Rush, este es uno de los que en cambio me trajo la disquera local. Creo que es uno de los grupos que más le escucho. Este Judas Priest, que me fascina, me encanta Judas. Son muy buenos. De Judas tengo casi toda la colección entre acetatos y CDs, pero sí tengo toda la colección en cambio en MP3, ¿no? Claro, ahí es más fácil, son las descargas, ¿no? Un poco de Iron Maiden también es otro. Para que no se maltraten los discos. Sí, y Iron Maiden es un grupo fantástico. Claro. ¿No? Todos los integrantes son personas con PhDs, con maestrías, con doctorados, de no sé qué, no sé cuánto. Al igual que Queen también. Claro que Queen, claro. O sea, gente creo que solo Freddie no inteligente. Pero el vuelta musicalmente un genio. Era el mejor.
Y este es The Final Cut, este es de Pink Floyd. No es tan conocido este. Ni muy apreciado, pero en lo personal a mí ese disco me maravilla. mata. O sea, si es que a alguien le gusta The Wall, ese es juego de niños, Claro. al lado de Final Sí. Cut. O sea, Final Cut Es como que, una continuación, es ¿no? la continuación. Claro. Y es el que le pone mucha más calidad, mucho más en alto. No solo a la parte musical, sino a la historia que cuenta, ¿no? Eso, porque finalmente The Wall es una historia fabulosa. Claro. Sobre una época de la humanidad en que murieron no sé cuántos millones. Claro. Sí, De la guerra, sí. todo eso. Entonces, eso los acetatos. Luego asomaron los CDs y, claro, facilitaban la vida. Yo tuve la suerte, por estudios, de estar un tiempo en Europa y me encontré en Alemania en particular que les gustaba mucho sacar colecciones. Mientras que acá en América, en Estados Unidos, sacan más del álbum del grupo. En cambio, en Europa me encontré con que les encantaba sacar colecciones de varios intérpretes. ¿Sí? Y claro, hay uno en un solo CD, tiene unos 10, 12, 15 grupos diferentes y había muchos que no se les conocía. Entonces ahí para una canción y ahí sí a dedicarse a buscar a ese grupo, ¿no? Era como compilatorios. Son compilatorios, sí. Es lo que les encanta a los europeos, a los alemanes. Entonces este es Clásica 2, por ejemplo. Antiguamente también en los acetatos aquí sacaban así, ¿no? Claro, acá en el país. Claro. Sí, en el país era, los promocionales. Era un poco común, sí. Por ejemplo, este es uno de los que nos envió la disquera. Se llama Deeper into the Vault, más hacia adentro del baúl. Y es un recopilatorio. Y aquí yo, por ejemplo, les conocí a algunos grupos que todavía no pegaban. Por ejemplo, Merciful Fate. Ya. No sabía yo que existía hasta que lo escuché aquí y me gustó y empecé a buscarle. Y lo mismo pasó con SOD, con MOD. ¿Qué año es de ese promocional? Este recopilatorio es de 1991. 91. Sí. Entonces, a través de esto se daban a conocer ahí recién, a muchos grupos. o sea, estaban promocionando a Merciful Fate. Sí. Ahí recién estaba sonando. Overkill. Claro, Overkill es otro que empezaban a hacer allí. Raven muy bueno, pero no pegó demasiado. No sé, les faltó, creo yo, una mayor difusión. Este es uno que me llamó la atención y al inicio, más que por lo que podía contener, es por el cotonete que tiene acá. ¿Sí? Ya. Entonces se llama deafness, que quiere decir sordera, y con un cotonete. Entonces dice, a ver cómo es el asunto. Dice que era bien fuerte el contenido. Bien fuerte. ¿Qué bandas vienen ahí? Va por allí. Veamos. No veo nada aquí. Claro, son letras bien chiquitas. Bien pequeñas. Misery, Napalm Death. Claro, ya es Voivod. Voivod es buenazo. Claro, Carcass, no, ya bien brutal, razón que esta presentación. Bueno, todo este material lo vamos a compartir con ustedes mediante fotos, de pronto unos videitos para que ustedes también puedan apreciar estas exclusividades, porque no muy fácilmente vas a encontrar esto. Sigamos. Sí. Este es el primer CD que nos envió una disquera de fuera a nuestro programa, el de Testament. Obviamente no se le conocía al grupo todavía. Yeah. Sí, con esto se empezó a dar a conocer. Y yo todavía, cuando llegó este acá, no tenían que escucharle. No teníamos todavía el reproductor de CDs. Entonces yo, a ver, ¿de dónde me compro uno? Y no había, o sea, era ese nivel de nuevo. Claro. Entonces por ahí averigua, un pana que no le gustaba para nada el rock, ha tenido ya un reproductor de CDs. Entonces le llamé, fui donde él, agarrado esto y un cassette. Y me dio pasando un cassette metálicos, ¿no? Y entonces con ese empezamos el programa, pero como a las 2 semanas ya tenía yo el aparatito. Ya. Lo mismo pasaba con los reproductores de VHS. Claro, era algo similar. Claro, se compraba y no había dónde ver, ir corriendo a pedir prestado. Exacto, a ver quién presta, sí. Y decía, pero no retrocederás y no adelantarás, que se dañan los cabezotes. Se dañan los cabezotes, sí. Todas esas épocas, ¿no? Que se han pasado. Sí. Este es un recopilatorio de Judas Priest que a mí me fascina. Están las mejores melodías de ellos. Y este le conseguí igual en una especie de venta de caridad que les llamaban. No era nuevo. Si alguien, no sé si
tenía necesidad o quiso colaborar con lo que estaban haciendo con la intención y le puso ahí a la venta. Y para suerte fue el primero que me asomé por allí, entonces fui el que lo logré. Sí, y este es uno de Gamma Ray que me llama muchísimo la atención por la presentación que tiene. Ya después empezaron a ver muchos álbumes CDs de este estilo. Al principio eran sencillitos. Claro, pero este fue uno de los primeros y llamó muchísimo la atención. Y claro, yo ni siquiera les había escuchado muy bien a ellos. Venga para acá y claro, después me gustó mucho el grupo también. En cuestión de, por ejemplo, la visita que tuvimos Judas Priest de Ecuador, ¿usted no fue al concierto? No, a mí me ha tocado perderme la mayoría de conciertos por temas de trabajo. No lograba y claro, eso siempre duele, pero... la música siempre está ahí. Sí. Y de ahí en MP3 tengo un disco duro casi lleno, un disco duro de 1 tera, casi lleno. Me faltan no mucho para llenarlo. Qué chévere. Volviendo a lo que es el espacio de 62 minutos rock, ¿en qué tiempo juntan, pues digamos, ahí las mentes con nuestro amigo también que estuvo acá en nuestro programa, el señor Nelson Cabrera? Un poquito de memoria, pero Nelson me empezó a ayudar en los años, a mediados de los 90. Sí. Al principio un poco esporádico, ¿no? Porque era, como les contaba antes, cuestiones de trabajo, etcétera, me tocaba viajar, tocaba salir del país inclusive, entonces ahí ya nos hicimos amigos, le pedí a Nelson. ¿Quién hizo la propuesta? ¿Quién? Bueno, ya nos habíamos hecho amigos, entonces un día le llamé y le dije, ¿quieres darme una mano? Y claro, encantado. Sí, porque él le conocí igual, él nos visitó en la emisora, justo llegó a pedir cambio de música. Claro. Se acercó una vez y tenía cosas interesantes. Sí, es un muy buenos discos. Él es un coleccionista mucho, creo que es uno de los mayores que hay acá en Riobamba, tiene mucho más que a mí y es un apasionado, tenía un almacén que vendía música, que vendía camisetas, algunas cosas alusivas. Entonces nos empezamos a hacer amigos de esa manera, después él ya me visitaba, yo le iba a visitar a él en la casa y le compraba a él muchos de los discos que él traía para la venta también. Y entonces por ahí fue que le pedí que me eche una mano, ¿no? Y claro, él se puso al frente del programa algunos años, estuvo al frente algunos años. Y siempre, hubieron otras personas que me ayudaron también, había Juan Pablo Riera, me acuerdo, Marcelo Puruncajas. Sí, también, sí, era amigo mío, sí. Sí, Marcelo ahora anda de alpinista, ¿no? Él es guía allá en Europa. Claro, por allá se fue el pan. Vive allá, sí. Un saludo ahí, de pronto llegue llegue a vernos. Sí. Yo tengo otro programa en Mundial Medios que se llama Riobambeños por el Mundo. Ya. Entonces ahí entrevisto a riobambeños que andan en otros países, ¿no? Y un poco cuentan ellos cómo ha sido su historia, a qué se dedican. Entonces ahí le entrevisté a Marcelo el año pasado. Ahí le tomamos contacto y le entrevisté. Sí, pero quien más tiempo estuvo apoyándome y al frente del programa fue Nelson. Sí, estuvo muchos años. Ya, en cuestión de bandas nacionales, ustedes también tuvieron la oportunidad de promocionar contactos con ellos, de pronto les hacían alguna entrevista en el espacio que tenían. Sí, a nosotros nos visitaron, por ejemplo, The Blaze. Estuvo programado alguna vez que nos visite Cry, pero no se dio por alguna cuestión de alguien que les manejaba. Inclusive iban a venir a un concierto acá en Riobamba, pero nosotros hicimos la promoción, pero finalmente algo pasó y no vinieron. Sí, también habían las bandas locales, ¿no? Que a veces se les acolitaba un poco, pero ellos más buscaban los espacios en conciertos. ¿Sí? Banditas que se acuerdan ahí de la época de pronto acá de Riobamba. De acá, por ejemplo, me acuerdo de Piromanía, del buen amigo Melo, con su Melo Blues Band, ¿sí? Él nos acompañó en vivo en varias ocasiones, como en Radio Mundial hay un escenario, entonces se facilita el poder hacer programas en vivo. Él nos acompañó en algunas ocasiones. Me acuerdo en particular una anécdota, vino un promotor, que ya no me acuerdo el nombre, era guayaquileño, entonces nos contrató, casi un mes hicimos la promoción de un concierto que se iba a dar en el Colegio Maldonado, en los patios del Maldonado. Y venían bandas de Ambato, de aquí de Riobamba y de Guayaquil. Y entonces él, ya cuando faltaban 2 días para que sea el concierto
desapareció, no asomó. Entonces parece que tuvo alguna discrepancia en la organización y se quedó sin poder hacer el concierto. Parece que tenía que dar algún dinero adelantado. O sea, ese concierto no se dio. Entonces el concierto no se dio, pero llegó gente de algunas ciudades. Había gente de Ambato, de La Tacunga, de Cuenca, de Riobamba. Y yo justo estaba con algunos amigos que también participaban en el programa conmigo, que me acompañaban en muchas semanas. Y uno de ellos justo había acabado de vender su casa y estaba vacía la casa. Es una casa bien grande que por cuestiones de no complicarla a él, no voy a decir en dónde era, pero una casa bien grande, tipo hacienda, así, bien grande. Entonces, ahí conversando, ¿no? Ya vimos que se estaba alborotando la gente en el Parque Sucre, ¿no? Porque no había el concierto. Entonces, este pana dice, hagamos de mi casa, está vacía. Consigamos quien toque y quien ponga la amplificación. Entonces conseguimos eso. Y ahí salimos y empezamos a regar la voz, ¿no? Pero no a todos. Y antes de amplificación de disco móvil nomás, ¿no? Claro, y era de orquesta inclusive. De orquesta, claro. Hay amontonados los parlantes. Entonces empezamos a regar la voz, pero bien en corto, porque en la casa no iban a entrar todos los que estaban así. Y nos fuimos ya para allá llevando los equipos, nos prestaron, un par de bandas nos confirmaron, por ahí unos músicos espontáneos nos confirmaron y nos íbamos para allá. Y después nos enteramos que toda esa marea humana que estuvo en el parque subió la 10 de agosto y se fue a la casa de este amigo. Y llegaron. Entonces, claro, toda la gente era asustada viendo todo ese montón de gente vestida de negro y con pelo largo. Nos contaban, ¿no?, que habían los que se santiguaban, los que llamaban a la policía. Ya. Fue de impacto eso, ¿no? Claro. Y bueno, llegaron allá y la mayoría lograron entrar. Y se dio el concierto ahí en el interior de la casa. Tenía un patio grandote este amigo, entonces facilitó bastante. Y los que no lograron entrar estaban en la vereda de afuera, ¿no? Toda la calle, de esquina a esquina, llenita. La policía nunca llegó. Llegó la policía, llegaron en buses y se llevaron unos cuantos. Casi nos llevan a nosotros también por organizadores. Claro, les explicábamos que no era nada malo, era un tema cultural. Entonces finalmente todo se calmó, pero fue un día de muchos sobresaltos y de muchas alegrías al mismo tiempo, ¿no? Experiencias. Tremenda anécdota. Qué chévere. En cuanto a almacenes musicales, más o menos, usted que ha sido parte, ¿no?, de acá de Riobamba, que ha visto cómo la ciudad ha progresado, ha salido, tal vez algún recuerdo de las primeras tiendas que existieron aquí, pero que ya empezaron a vender material rock de pronto. Bueno, muy poco. Por ejemplo, había este almacén de música, que no me recuerdo el nombre ahorita, en el Parque Sucre. Era un señor muy amigo de mi abuelito, inclusive. El almacén Fiesta, creo que era. ¿Dónde es ahora el almacén Fiesta? Ya. Y creo que era de los padres del señor que es dueño del almacén Fiesta. Entonces, ellos tenían su almacén de música, y era el almacén más grande que había en Riobamba en la mayor parte del tiempo. Ellos tenían, pero muy poco, casi nada. Más bien luego pusieron justo en la casa de al lado de Radio Mundial, en los bajos, pusieron un almacén, pero ya en la época de los CDs. Ya, claro, Starlight. Starlight, justo. Entonces, este vecino, él sí tenía bastante rock. Él sí se traía bastante rock. Tenía muy buenos álbumes en CD sobre todo. Y también traía algunas alegorías, unos sellos, stickers, unos banderines, ¿no? Claro, sí, estuvo un buen tiempo, ¿no? Sí, entonces creo que ese fue el único almacén propiamente Netamente de música hasta que asomó Nelson. Cuando Nelson Cabrera puso su almacén, en cambio ese sí era ya 100% metálico, ¿sí? Claro. Ahí uno no encontraba nada que no sea del género, ¿no? Lo chévere de esos años, recordándolo como dice el almacén Fiesta, donde que yo también pues compré mis primeros LPs, que fue también mal no recuerdo, el Master y el Ride the Lightning de Metallica, y el disco de 45 de Blaze, el Cancerbero. Ese me compré ahí. Y lo chévere de ahí era que había las cabinas, ¿no? Donde que podía entrar y escuchar el disco. Yo no sé cómo no se rayaban los discos, ¿cacha? Porque podía entrar, no. Podía y estar escuchando. Pero hay un mal puesto rayado. Una emocionada. Claro. Pero bueno, era algo chévere, ¿no? Que también nos viene a la mente que tuvimos la oportunidad de adquirir algún material. Claro, y ese sencillo de Blaze, claro,
Cancerbero. Ese también nos mandaron a nosotros. Vino un amigo que era al mismo tiempo parte del equipo promotor de ellos. Nosotros obsequiamos, me acuerdo, algo así como 12 o 15 sencillos de Blaze de Cancerbero acá qué chévere. En algún momento. Sí. Tantos recuerdos, tantas anécdotas, son años, ¿no?, que se ha venido luchando. Sí. La radio sigue al aire, sigue el programa, ¿no? Sí. Ahora también tenemos en Mundial Medios, que es la página web que se encarga de toda la difusión vía internet. Ahí también tenemos el espacio de los 62 minutos rock. Vamos subiendo los mejores videos con la historia. ¿Cómo les pueden encontrar en este medio digital? Sí, nos pueden poner en los buscadores Mundial Medios, ¿sí? Ahí nos van a encontrar. Y bueno, hay muchas cosas de Riobamba allí. Tenemos historias, fotos de hace varias décadas que hemos ido acumulando ahí. Hemos recogido mucha información histórica de Riobamba, del Ecuador, y tenemos el segmento específico de los 62 minutos rock. O sea, ahí está una recopilación de un buen número de videos entre los mejores que han habido. Es audio y visual todo. Sí, exacto. Yeah. Entonces ahí le pueden entrar, pueden encontrarse también con esta nueva versión de los 62 minutos rock. Ahora, cuando arrancó el programa era básicamente con la música que sonaba en el momento en la que había cómo conseguir. Pero a medida que fuimos creciendo un poco en tener material, le dividimos en 3 partes al programa. Entonces la primera parte era solo con clásicos, ¿no? Les llamábamos los dinosaurios. Yeah. La segunda parte era Metal Exam, ya era heavy propiamente. Y el tercer segmento era música sin compasión. Entonces ahí había todos los puertos en el Dead, el Black, sí. Entonces le dimos ya esa nueva forma al programa. Y finalmente terminó durando mucho más que 62 minutos, ¿no? Ya llegó a durar casi 2 horas. Por 2 creo que era. Sí, ya se eran 120 y más. Sí. Qué chévere, qué chévere. Bueno, anécdotas que hemos podido compartir acá con nuestro amigo ya. Hay muchísimas cosas, ¿no?, que se podría seguir conversando. De pronto, si quieren estar en contacto acá con el pana, ya saben, visiten ahí, también tienen internet su página, para que de pronto puedan escribirle, saludarle, claro, preguntar alguna anécdota, de pronto así de bandas, de conciertos de antaño, que hay mucha gente que es interesada en esto, ¿no? Pero es que nosotros también contamos con este espacio para poder informar a la gente, a las nuevas generaciones. Hay mucha gente que pues no ha conocido, por ejemplo, de la trayectoria suya, y que es muy importante porque prácticamente son los primeros pilares acá en Riobamba en cuanto a lo que es el rock, ¿no? El rock y sigue todavía vigente, que es lo más importante. No sé, tal vez alguna anécdota más que quiera compartir con nosotros. Bueno, hay varias, ¿no? Que de pronto le falta otro programa, eso sí, un programa más largo y podríamos seguir contando, ¿no? Pero yo me acuerdo en alguna ocasión salíamos de una fiesta con varios amigos, ¿no? Ya. Y uno de los amigos parece que tuvo alguna dificultad con algún otro grupo que estaba ahí mismo en la fiesta. Entonces estaban ya para darse duro, ¿no? Estaban ya listos para los trompones. Entonces salimos nosotros, nos acercamos, ¿no? Y voy donde el pana y digo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Entonces ahí los otros vienen, ¿no? Ustedes también se van a meter, que no sé qué. Se iban a armar un pleito más grande y así de la nada, ¿no? Yo ni sabía por qué estaban peleando, pero ya terminé en la mitad. Y por ahí una de las personas del otro grupo, uno de los revoltosos del otro grupo, queda bien y me dice, vos eres el que haces los 62 minutos, ¿no? Y yo, Simón, no, panas, no. Y terminamos de un abrazo, pero a lo bestia entre toditos, ¿no? Qué chévere. Sí, siempre me acuerdo de eso. Evitó la pelea. Salvado por el programa. Sí, evitó la bronca. Qué bien, qué bien. ¿Algún mensaje tal vez con ese espíritu rockero que todavía mantiene y que es un ejemplo para mucha gente que a veces en medio del camino desiste, se va por su lado? Se enfría, eso justamente. Pero miren, hay gente que todavía firme aquí, siguen adelante con la música, y desde hace muchísimos años atrás, como yo les dije al inicio, tenemos la suerte de poder conversar frente a frente con un personaje histórico
de aquí de Riobamba, histórico con lo referente a lo que a nosotros nos apasiona, lo que es la música, el rock, el metal, y pues un mensaje final tal vez. Claro, con todo gusto. Yo siempre creo que la música identifica a las personas, identifica a las culturas. Una música que tiene profundidad, que tiene valor, nos ayuda inclusive a ser mejores personas, ¿sí? No por el hecho de que suene fuerte o de que hayan gritos por aquí, quiere decir que ahí está pasando algo malo, al contrario, son formas de manifestarse en rebeldía, una rebeldía sana. Formas crudas. Sí, una rebeldía que construye finalmente. Y creo que ese es el rock, ese es el metal, y a todos quienes siguen este género les invito a que permanezcan y que ayuden a difundir, ¿no? Porque el rock, con todo el entorno comercial que tiene mucha de la música basura que hay ahora, es como que sí nos han aislado un poquito, pero ahí está nuestra tarea, salir, difundir, hacer que la gente entienda, que conozca, porque el que logra entender y conocer no suelta jamás al rock. Sí, entonces yo creo que eso es importante que hagamos todos, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer también desde los espacios en donde estoy. Sí, siempre trato de difundir, de dar a conocer, de contar, y cuando escuchan y no entienden, tratar de ayudarles a analizar Claro. y a ver cuál es el contenido, ¿no? Y yo creo que eso nos va a hacer mejores personas y nos va a ayudar a mantener una mejor sociedad. Y una sociedad que finalmente termina siendo un mejor escenario para vivir. Entonces, yo creo que eso es importante y para mí esa es la música, ¿no? La música es una forma de vida, una forma de expresarse y también de conocer las expresiones de otros. Y claro, no todos dentro de la música podemos ser músicos, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que yo me llevo, que ojalá algún rato pueda tocar algún instrumento, pero yo siempre he sido el que carga los equipos y el que carga los discos, ¿no? Entonces no he llegado a aprender a tocar un instrumento, pero eso no le quita el que estemos vinculados a la música, que la disfrutemos, que la compartamos. Eso es lo más importante. Sí, exacto. Qué chévere, excelentes palabras, también nosotros estamos en ese camino, no solo de ser escuchas de la música, no solo de ser seguidores de la música, sino hacer que esto trascienda, que tenga el valor que merece la música, porque como usted dice, o sea, cuando alguien ya empiece a escuchar rock, esto es algo que no vas a soltar jamás, ¿no? Estamos aquí orgullosos de ser rockeros, de ser metaleros, y para eso pues seguimos trabajando por ellos, por la música. Para eso está Tattoo Metal Magazine, agradeciendo pues acá a nuestro hermano Luis Guevara, que siempre nos está apoyando en esta iniciativa, que está atrás de lo que es la edición de estos videos. Y pues eso, siempre vamos conociendo gente que tal vez algún rato nos cruzamos por ahí por la calle, no pudimos saludar, sí, pero mira, ahora podemos echar la mano, claro que sí. Decir que hay una hermandad, que estamos haciendo algo muy grande por el rock y el metal. Muchas gracias, mi amigo, por estar aquí en este espacio. Esperemos que no sea la última vez, ¿no? Vamos a regresar de pronto ahí con alguna otra novedad, sí, y poder dar a conocer a toda la gente que sigue nuestra página lo que se ha hecho en Riobamba, lo que hay en Riobamba, lo que existe en Riobamba, la historia que hay en Riobamba con respecto a nuestra música que amamos, el rock y el metal. Hasta la próxima, mis amigos. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos quienes han estado en la sintonía y han hecho revivir cosas muy gratas. Larga vida a Radio Mundial también, que siga siempre adelante. Ya saben, visiten en internet, también tiene su página, invíteles de nuevo. Mundial Medios, mundialmedios.com, y también estamos en las redes sociales. Esa es, ahí también pueden pues conversar con la gente que ha hecho historia acá en Riobamba, y seguir adelante, seguir conociendo, seguir impulsando la música, seguir adentrándose, amando, escuchando siempre lo que es el rock y el metal. Nos vemos, hermanos.